vamos a ir directamente a la Biblia. Hay una versión de la Biblia que voy a leer del Antiguo Testamento que narra uno de los milagros que el profeta Eliseo había hecho. A diferencia de Elías, que era mucho más, hacía milagros mucho más cautivadores, sorpresivos, Eliseo se caracterizaba por hacer milagros más que tienen que ver con facilitarle la vida a aquellos que servían a Dios. Eran más caseros, tenía que ver con la caridad, tenía que ver con el corazón, con la piedad. Y vamos a ver uno de esos milagros que nos presenta en Segunda de Reyes, pero ahí vamos a poder sacar para nosotros una lección de vida. Y encontramos en las Escrituras, a partir del capítulo 4, dice que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Quiero que prestes atención a la lectura porque es una situación extrema. Y Eliseo le dice: ¿y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponelas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ¿qué le dijo? Ya no hay. En ese momento, ¿qué pasó con el aceite? Cesó. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. ¿Cuántos habían leído alguna vez esta historia verídica que va a reflejar para nosotros varias enseñanzas? Y uno puede hacer una lectura ligera y decir: wow, es una situación extrema. Las viudas, había muchas leyes que las protegían de vivir en situaciones de extrema pobreza. Sus hijos serían su único sostén para sus momentos de vejez, porque ya que ellas no podían tener por sí mismas recursos. Entonces, a través de las leyes había muchas que las defendían, pero esto era algo que había colmado cualquier situación. Encontramos a un hombre de Dios descrito por las Escrituras que dice que muere y al morir deja una gran deuda. Y me imagino qué sentimientos mezclados debería haber tenido aquella viuda, padeciendo, sufriendo el dolor de la pérdida, atravesando el duelo, situaciones que entristecen, que agobian. Pero sumado a esto, esta gran preocupación de una deuda que no solamente había que pagar, sino que corrían peligro sus hijos. Porque una forma que también tenían en la antigüedad de cobrarse esas deudas era: dame a tus hijos como esclavos hasta que pago la deuda y después te los devuelvo. Y era muy dura la situación que aquella viuda estaba enfrentando. Estaba conmocionada. Y sumado al duelo, enfrentar esta situación. A diferencia de la desilusión, podemos decir, bueno, esta mujer estaba desilusionada. Quiero decirte que no estaba desilusionada, estaba decepcionada, que es muy diferente. Porque la desilusión habla de una fantasía que yo tengo en mi cabeza sobre situaciones o cosas que se tienen que dar. Y si no ocurren, bueno, solamente fue mi imaginación sobre cálculos o especulaciones de cosas que deberían haber resultado. Pero cuando hablamos de decepción,
Ya ahí el marco cambia totalmente, porque radicalmente habla de hechos concretos. ¿Cómo mi esposo me va a hacer semejante cosa? Saquemos por un lado o por un momento si es un hombre o una mujer el que contrae las deudas. Porque hoy en día, más allá de ser hombre o mujer, cualquiera de los dos puede tener y traer algún dolor o alguna situación real a la familia. Y esto compromete de forma muy fuerte a aquella mujer que no sabía cómo salir. Y la Biblia nos habla de tantas veces que frente a situaciones en las cuales estamos atravesando, nosotros también nos decepcionamos por cosas de las cuales no podemos enfrentar. Cosas que ni siquiera sabíamos y de repente las noticias llegan o de repente los diagnósticos médicos aparecen y de repente no encontramos la salida y nos decepcionamos con algunas cosas, algunas realidades o algunas personas. Pero ¿sabés qué bueno es encontrar en la palabra que Jesús se adelanta a ministrar nuestros corazones? El rey David lo dice en el Salmo 23, que dice que Él es nuestro pastor, que Él nos cuida, que Él nos protege. Más allá de la realidad que estemos atravesando, dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque viene una gran promesa, porque Él va a estar conmigo. Atravesar esos valles oscuros son momentos difíciles. Fíjate por un momento lo que dice el Salmo 23. Dice, valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo real en ese versículo? La muerte. La muerte es real. Es algo que no podemos pasar ni fingir ni crear con nuestra mente, pero lo que sí podemos trabajar es esa sombra, es esa oscuridad que muchas veces nos envuelve y a la cual nosotros muchas veces le damos autoridad. En cuando estamos rodeados de sombras, vemos todo oscuro. No podemos tener claridad para pensar. Sentimos como algo que nos comienza a drenar, nos drena espiritualmente, nos roba la fe y nuestra decepción crece. Entonces las decepciones no son mortales. Pero cuando yo vivo en medio de las sombras y le doy autoridad, esa oscuridad no me deja ver cómo termina la promesa, que Dios siempre está con nosotros. Entonces tengo que recordarlo. Aún en medio de situaciones tengo que recordar, como dice San Pablo, que dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu de temor, sino que puso en nosotros poder, amor y dominio propio. Mira con cuánto nos ha fortalecido. Recién Gonzalo hablaba de ese router y qué buena expresión. Muchas veces, me acuerdo hace unos años atrás, cuando apenas habían salido los celulares, eran grandes, pero después yo tenía un Nokia 1100. ¿Cuántos tenían un Nokia 1100? ¿Se acuerdan? El que tenía dedo gordo perdía porque eran las teclas, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento nosotros vivíamos en Rafaela y yo estaba chocha con mi celular porque todo el interior del país, las antenas estaban calibradas para ese celular. Entonces era viejito, pero cuando uno salía de Buenos Aires lo único que funcionaba en todas las rutas argentinas era el Nokia 1100. Entonces todos tenían sin batería, sin rayas, pero mi Nokia estaba siempre conectado. Estar conectado con Dios, cerca de su presencia, cerca de sus valores. Él nos ha empoderado con un espíritu de amor, de temor y de dominio propio. Entonces no hay situación que sea tan difícil que no podamos atravesar si Jesús está con nosotros. Lo segundo de lo que quiero hablar es que podamos subir ese estándar. Y pensaba en esa viuda y lo que hizo para salir de esa situación. Este año, a mitad de año, hemos disfrutado los Juegos Olímpicos en París. Y me puse a averiguar cuántos récords olímpicos hubo en París. ¿Alguno lo sabe? ¿Alguno siguió los Juegos? Bueno, yo se los voy a decir. 19 récords olímpicos se superaron este año.
un montón, en 7 disciplinas distintas. Y yo me puse a pensar y a ver que algunos récords no son ganados por muchos milésimas de segundos. Algunos apenas pasaron la barrera del récord anterior. Y algunos deportistas ellos mismos superaron sus propios récords. Y yo digo, ¿qué hizo que ese deportista se esforzara, pudiera marcar un nuevo récord, pudiera correr un poco más la línea? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió? El esfuerzo, la dedicación, el compromiso con el entrenar, comer bien, la alimentación. Muchos componentes hacen que yo pueda subir mi estándar, pueda subir mi nivel. Y si llevamos esto a esta escritura que recién hablábamos sobre la viuda, yo veo que esta mujer subió su estándar, subió su nivel. Tenía un gran problema, una gran realidad, estaba decepcionada y seguramente hubiese querido levantar a su marido de la tumba y le haber dicho, no te mueras hasta que pagas esto y después sí. ¿No? ¿Cómo me vas a dejar semejante lío en casa? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación yo sola? Pero ¿sabes qué? Ella no se quejó. Su carácter mostró madurez. Y el carácter y la madurez no tienen nada que ver con la edad que tenemos. Porque podemos ser muy grandes, pero muy inmaduros. Y a la hora de tener que resolver situaciones o resolver conflictos, no tenemos la pericia, no tenemos la gracia de cómo poder hacerlo. La madurez no está ligada solamente a lo que yo sé hacer, sino al Espíritu Santo, que controla mis emociones y me dice, Lisi, quédate quieta, que la respuesta va a venir de lo alto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no tuviste la respuesta de algo? ¿Alguno le ha pasado? ¿Estar en medio de alguna situación que no tenga la respuesta, que no sepa qué hacer? ¿Y a quién recurro? Doy manotazos como gado, saltando y queriendo salir de la situación y cada vez la embarro más y me entierro más. ¿Y cómo tengo esperanza o cómo recupero la fe en medio de una situación tan difícil como aquella mujer? ¿Qué es lo que hace? No se da por vencida. No se rinde. Aquella mujer subió su estándar cuando dijo y fue a buscar a alguien por ayuda. Fue y recurrió a Dios. Eliseo era en ese momento el representante de Dios en aquella ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Esta es mi realidad. No me quedo quieta, no me doy por vencida. Dios está de mi lado porque mi esposo era un siervo de Dios y Dios tiene que bendecir mi familia. Nosotros creemos y estamos seguros que hay bendición de Dios sobre nuestras familias cuando nosotros oramos por eso. Por eso me encanta este momento que hacemos de entregar los niños al Señor. No solamente porque seguimos el ejemplo de Jesús, que Él fue entregado apenas tenía 7 días, sino que hay un principio de bendición, decirle, Señor, ayúdame, dame gracia para que mi familia sea bendecida. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son difíciles. Es difícil mantener una familia, es difícil tener la sabiduría de qué decidir correctamente. Pero vos podés quedarte viviendo en oscuridad y que la decepción te gane, te robe la emoción, te robe las emociones, te traicionen, te roben el corazón. O podés decir, Señor, quiero subir mi estándar, quiero subir mi nivel. ¿Por qué? Porque nuestro nivel es como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que seguramente lo tenés aprendido de memoria. Estoy convencido que el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Cada situación, cada adversidad es un escalón para que Jesús nos hable, para que en medio de la adversidad sequemos nuestras lágrimas, se aclare el panorama y vayamos a Dios en oración. Quizás podés decir, Señor,
tengo un gran lío, no sé qué voy a hacer, pero es todo lo que tengo. Recurrir a Dios, no como última instancia, sino como primer momento. Aquella viuda vinieron a cobrarle la deuda y fue corriendo al profeta. ¿Qué hago? ¿Qué hago en medio de esta situación? Quizás nosotros como iglesia tampoco tengamos la respuesta, pero sí vamos a recurrir juntos a Dios, porque Él no nos va a defraudar. Él siempre va a estar al lado nuestro. Me encanta porque Eliseo, cuando esta viuda le fue a preguntar, seguramente que pensaba que iba a hacer un arte de magia y le iba a dar todos los dólares de cara grande. Y le va a decir, toma, acá tenés todo lo que querés. Qué bien sería, ¿no? ¿A cuántos les gustaría que los milagros vinieran así? No, se abre una bolsa, ¿qué necesitas? Acá tenés. Pero a Dios no, por lo general, no suele ocurrir así. Porque si vos te fijas, cuando lo poco es todo, Eliseo no le pregunta, a ver, ¿qué te falta? Ay, pobrecita, ¿de verdad te dijo eso tu deudor? No generó más conflicto, no le preguntó qué necesitaba, ni le preguntó qué le falta. La pregunta de Eliseo puso su énfasis en lo que ella tenía. Y le dijo, declárame lo que tenés en tu casa. ¿Qué hay? ¿Qué tenés? En medio de esta realidad seguramente algo tenés. Mira, tengo una fe muy pequeña de que Dios va a obrar. Tengo este pábilo de esperanza de que Dios me va a ayudar en esto. Con eso es suficiente. Con eso alcanza. ¿Te acordás Moisés frente a su gran desafío? Estaba allí en el monte y Dios le dijo, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. ¿Qué atribuciones tiene una vara más que para caminar y ayudarse en su camino en medio del desierto? ¿Qué otras atribuciones? ¿Cuánto podría costar una vara? No tenía un gran valor, pero en las manos de alguien esa vara fue y transformó milagros. Y fue poderosa en las manos de Dios. Abrió el mar, se convirtió en serpiente. ¿Y cuántos otros milagros? Lo mismo hizo aquel pequeño jovencito en medio de una multitud muerta de hambre. Una madre previsora mandó a su hijo con algunos panes y algunos peces, poquititos, solamente como para zafar un almuerzo y alguna merienda. ¿Qué es esto para tantos? ¿Cómo esto puede saciar el hambre de tantos? No es lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios puede hacer con lo que vos tenés. Lo poco. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Tenés fe? ¿Tenés esperanza? ¿Tenés tiempo? ¿Tenés un talento? ¿Tenés tu devoción? ¿Tenés tus palabras para ministrar, para orar con alguien? Dios lo puede hacer. En medio de situaciones donde nuestra vida pareciera que pasara por un pica-papel y todo el mundo quiere algo de nosotros y parece que no podemos llegar. Quizás en la mañana, antes de arrancar el día y salir para tu trabajo, le puedas decir, Señor, mira, quiero dar lo mejor de mí, pero esto es lo único que tengo. Tengo un corazón para amar, tengo palabras para consolar, tengo brazos para abrazar a alguien. Úsame, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría. ¿Para qué? Para que cuando alguien esté atravesando ese valle de sombra y de muerte, esté confiado que vos, Dios, estás con él. Son experiencias de fe. Son experiencias de fe que te llevan a creerle a Dios. Y aquella mujer solamente fue y hizo lo que Eliseo le dijo. Comenzó a llenar las tinajas. Y me imagino que esta experiencia habrá causado una revolución en aquella aldea. ¿Por qué? Porque sus hijos empezaron a ir de casa en casa buscando. ¿Me prestás una tinaja? ¿Me prestás una tinaja? ¿Pero para qué querés? ¿Me la vas a devolver? Le pongo un moñito para que sepas que es la mía. Casa por casa, pidiendo tinajas, recipientes para ser llenos. Así comenzaron a
a vivir esta experiencia de fe. Muchas veces Dios puede proveer de forma milagrosa y hacerlo público, como tantos milagros que hemos visto. Pero muchas veces, y estos son los milagros que más me gustan, los milagros ocurren de puerta para adentro, dentro de tu casa con tus hijos. Con tus hijos cambia nuestra vida. Le voy a pedir a Dani, por favor, que pase al piano. Muchas veces Dios nos sorprende. Oro con todo mi corazón para que todos aquellos padres que han pasado acá adelante puedan vivenciar milagros de fe dentro de su casa con sus hijos. Si hay situaciones difíciles, no le tengas miedo. Si hay situaciones que no sabes cómo responder y qué lidiar, no temas. Él ha dicho que estaría con vos. Él te dio las herramientas, te dio la estrategia. ¿Para qué? Para que tengas lo suficiente para saldar la deuda de ese pasado que te condena. Para traer libertad a tu vida, vendiendo ese aceite y haciendo libres a tus hijos de la deuda que querían cobrarse. Y poner también y beneficiar tu futuro, porque aquella viuda tuvo lo suficiente, como le dijo Eliseo, para vender ese aceite, para saldar la deuda y para vivir tranquila. Dios sana pasados. Dios te da claridad en el presente, pero también te muestra un futuro que diciendo, yo estoy delante, yo obro maravillas, Dios lo hace. Y me encanta que cada uno de nosotros como congregación, como familias, que vos y tu familia, cuando haya alguna necesidad real, no evites hablar de estos temas. Juntate con tus hijos, cerrá la puerta, júntense como padres e hijos y hagan algo, clamen a Dios juntos por una respuesta. Que haya esperanza, pero no sé cómo hacerlo, cómo te salga. No hay una forma, cada familia lo puede hacer de la forma que cree o considera, pero háganlo juntos y háganlo con fe. Y Dios va a traer respuesta. Hay suficiente aceite para arreglar el pasado, para vivir de ello y para tener un futuro confiado. El último versículo que te quiero dejar en esta mañana es 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, fíjate, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, a fin de que tengamos gracia. No una gracia que solamente alcance para hoy, sino que venga, me abastezca y genere en mí la gracia y el poder también de poder bendecir a otros. Porque esos vecinos también fueron protagonistas al prestar sus vasijas para ser parte de ese milagro. Quizás vos no tengas el problema, pero lo que vos tenés puede ser de bendición para otros. Y podés colaborar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en la vida de los demás. Yo quiero que oremos en esta mañana.